Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada hoy en este 10 de julio, libro del Génesis que nos acompaña, capítulo 44, del 18 al 21, luego del 23b al 29 y el capítulo 45 del 1 al 5. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu siervo hablar en presencia de su señor. No se enfade mi señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi señor interrogó a sus siervos: ¿tienen padre o algún hermano? Y respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en su vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste: tráiganmelo para que lo conozca. Si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme. Cuando subimos a casa de su siervo, nuestro padre, le contamos todas las palabras de mi señor. Y nuestro padre nos dijo: vuelvan a comprar unos pocos víveres. Le dijimos: no podemos bajar si no viene con nosotros nuestro hermano menor. Él replicó: saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí, pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancan también a este hijo de mi presencia y le sucede una desgracia, darán con mis canas de pena en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó: salgan todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a la casa del faraón. José dijo: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos se quedaron sin respuesta del espanto. José dijo a sus hermanos: acérquense a mí. Se acercaron y les repitió: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese de haberme vendido aquí. Para la salvación me envió Dios delante de ustedes. Queridos amigos, qué interesantísima esta historia, ¿verdad? José vendido por sus hermanos. Porque justamente desde una conciencia tan interesante, ya es buena, porque José, pobrecito en ese momento en que es vendido por sus hermanos, despreciado. Añadego bella. Hay muchos pobres, queridos hermanos, despreciados por nosotros, que sin embargo han ido a Estados Unidos, España y en donde sea, Argentina, Brasil, Jaumía o Mundo B, más remesas a nuestra nación y todavía le seguimos dejando de lado. Acuera la plata o mondonga a llevar con el trabajo y el sudor de su frente, porque nosotros no somos capaces aquí, ningún gobierno, de darle esta posibilidad. Ni obotajan, allí vayan de injusto, queridos hermanos. Así es que y vamos a hacer bien las cosas. Primero, luego, nadie tendría que salir del país para ir a buscar entonces trabajo. Entero este ayarecona. Y para eso tenemos que preocuparnos en serio y dejar de robar, ¿verdad? Y hacer bien las cosas y dar educación al pueblo, a la gente. Upeágolas y se añade de esta historia de José. Anila Yapitabe, Aixiñán en Ape José Yapitao bebé con esta historia. Vamos a mirar nuestro pueblo, porque nuestro pueblo sigue siendo José. Pero atención, lo lindo, queridos hermanos, es que José es el que salva después a su propia familia. Así es que vamos a pedir también esa gracia al Señor para que podamos ser redimidos también nosotros de tanta injusticia. Que la bendición de Dios hoy descienda sobre nuestro país, sobre nuestra gente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.